Llegué a este antiguo hospital psiquiátrico en plena noche, con la lluvia reciando sobre el techo de mi auto y un viento gélido que parecía cortar mi respiración. Desde el instante en que crucé las puertas principales, supe que no había marcha atrás. Un olor penetrante a desinfectante rancio y paredes empapeladas en penumbra me dieron la bienvenida, como si el lugar mismo quisiera advertirme. Me registré en recepción. Firmé unos papeles con manos temblorosas. De inmediato, sentí la mirada fija de un enfermero que parecía reconocerme, aunque juraría que nunca lo había visto en mi vida. Mientras me conducían por los pasillos, noté que los techos eran demasiado altos y las luces parpadeaban débilmente, como si se resistieran a iluminar aquello que se escondía en cada recoveco. Los médicos hablaban en voz baja, intercambiando miradas cómplices que me hacían sentir como si fuera un experimento más que un paciente. Cuando alguno se dignaba a dirigirme la palabra, sus ojos no me miraban directamente. Se desviaban al suelo o a un punto invisible en mi espalda. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando uno de ellos me pidió que lo siguiera, con un tono que no era ni amable ni amenazante, sino algo peor, indiferente. No tardé en enterarme de que este lugar tenía un pasado turbulento. Antiguamente, se hablaba de terapias extremas para pacientes que padecían trastornos severos, tratamientos radicales que rozaban la tortura y que, según algunos murmullos, habían terminado de la peor manera. Encontré un viejo mural con recortes de periódico amarillentos que narraban sucesos inquietantes, desaparecidos, muertes sin explicación y un sinfín de rumores sobre ritos macabros. Cada palabra parecía susurrarme que los muros de este psiquiátrico guardaban secretos mucho más grandes de lo que mi mente podía llegar a asimilar. Me asignaron la habitación 314, un cuarto con una ventana alta y enrejada, donde la luz de la luna se colaba a duras penas entre los barrotes. En la primera noche, me desperté de golpe, con el corazón en la garganta. Juraría que alguien estaba de pie, en la esquina más oscura, mirándome fijamente. Sudaba frío y me quedé paralizado, sin atreverme a encender la luz. Cuando finalmente me incorporé y logré alumbrar el rincón con la linterna del celular, no había nadie. Sin embargo, el escalofrío en mi cuerpo me dejó claro que, aunque no lo viera, algo o alguien seguía allí. Al día siguiente, decidí explorar un poco. Conocí a otros pacientes. Algunos parecían absortos en su propio mundo, balbuceando frases sin sentido, mientras otros tenían la mirada vacía, como si hubiesen visto algo tan aterrador que su mente había elegido desconectarse de la realidad. Me invadió la incómoda certeza de que los susurros que surgían a mi alrededor no eran simples alucinaciones colectivas. Por el rabillo del ojo notaba sombras deslizándose por las paredes, y en más de una ocasión me giré de golpe creyendo ver a alguien que, simplemente, no estaba allí. Una de esas veces, mientras vagaba por un corredor mal iluminado, alcancé a distinguir una figura final del pasillo. Parecía una silueta humana, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado como estudiándome. De pronto, se escabulló tras una puerta con candado sin hacer un solo ruido. Me quedé congelado, con el impulso de salir corriendo y, a la vez, la curiosidad de acercarme para ver qué había detrás. Cuando volví a parpadear, la silueta se había desvanecido. Aquella misma noche, me despertó una sirena estruendosa que resonó por todos los rincones del hospital. Luces rojas parpadeaban insistentemente y oía a varios miembros del personal corriendo por el pasillo. Sus pasos resonaban contra las paredes, y aunque grité pidiendo explicaciones, nadie me contestó. Intenté seguirlos, pero las puertas de mi sección estaban cerradas. Cuando la sirena se detuvo, el silencio que quedó fue aún más aterrador que el estruendo anterior, como si todo el hospital contuviera la respiración. Decidí que era hora de buscar respuestas. Encontré una sala de archivos a la que accedí en un descuido de los guardias y revolví expedientes polvorientos. Leí informes clínicos con diagnósticos horribles, nombres tachados y testimonios de terapias que se habían llevado a cabo en cuartos con muros acolchados. El lenguaje era tan frío y clínico que daba escalofríos. Alguno de esos documentos relataba, sin tapujos, la manera en que ataban a los pacientes para realizarles procedimientos invasivos con la excusa de restaurar su cordura. Aquello me revolvió el estómago y, por un momento, deseé no haberme atrevido a hurgar en esos papeles. Fue entonces cuando conocí a una paciente que, en contraste con los demás, se mostraba asombrosamente lúcida. Hablaba despacio y me observaba con compasión, casi con ternura, como si comprendiera mi lucha interna. Me advirtió acerca de una presencia que llamaba el espectro del director. Según ella,
Había sido el director del psiquiátrico hace décadas, un hombre obsesionado con erradicar la locura a costa de cualquier medio. Murió de manera violenta durante uno de sus experimentos, pero su espíritu nunca abandonó estos pasillos. No supe si creerle o si atribuir sus palabras a un delirio más, pero su mirada era tan sincera que no pude desechar del todo su historia. Luego empecé a tener mis propias visiones. Al anochecer, en mi habitación, escuchaba risas susurrantes, pasos que resonaban en el techo y un murmullo repetitivo que mencionaba mi nombre. En ocasiones, veía sombras pasar frente a la puerta, sombras que se detenían un segundo y luego se deslizaban como humo. Mi corazón palpitaba desbocado y, a pesar de mi terror, no podía dejar de sentir una atracción enfermiza por aquello que me acechaba. Una noche, siguiendo uno de esos murmullos, llegué a un área restringida del hospital, una sala acolchada con una puerta de metal oxidada. Al abrirla, el aire estaba helado y tenía un leve olor a químicos, como si hubiese estado sellada durante años. El silencio era abrumador, salvo por un goteo constante en alguna parte, y la sensación de que no estaba solo se hizo insoportable. Miré los gruesos muros y pensé en todas las personas que habrían sido encerradas allí, gritando hasta que su voz se perdía en la oscuridad. Entre los documentos que había conseguido, encontré referencias a un experimento llamado vacío mental, un procedimiento que supuestamente buscaba limpiar la mente de traumas y disociaciones, pero que terminó liberando algo mucho peor, una fuerza oscura que, en vez de ser controlada, se alimentaba del sufrimiento de los internos. Con cada nuevo informe que leía, entendía que el verdadero peligro no residía únicamente en las prácticas humanas, sino en la entidad siniestra que despertaron con esa ambición desmedida. Tras descubrir todo aquello, comencé a padecer mis propias crisis. A veces, los pasillos parecían alargarse y retorcerse ante mis ojos. Los fluorescentes chisporrotaban y me dejaban en una penumbra que se sentía viviente, pegajosa, como si fuera a devorarme. Corría buscando ayuda, intentando encontrar algún rostro amigable, pero todos parecían haber desaparecido. Quería llorar y gritar, pero temía que mi propia voz atrajera la atención de algo que no deseaba enfrentar. Al final, terminé topándome con quien decían ser el director, o la sombra de lo que fue alguna vez. Lo vi de pie en un despacho cuarteado por la humedad, con los ventanales rotos dejando entrar ráfagas de viento helado. Su figura parecía tangible, pero sus ojos eran pozos vacíos que me miraban sin parpadear. Sentí que me traspasaba con la mirada, que escarbaba en mis recuerdos más dolorosos y los sacaba a flote para que no pudiera esconderlos. Con voz que resonaba en mi mente, me habló de mis miedos, de los traumas que me habían llevado a buscar ayuda aquí, y comprendí que su poder se alimentaba de mis inseguridades. Fue entonces cuando entendí que, para sobrevivir, debía enfrentar el horror de frente. Con una determinación desesperada, corrí por los pasillos intentando llegar a la salida principal antes de que la electricidad fallara por completo. Las puertas rechinaban. Cada sombra parecía extender tentáculos para atraparme, y sentía la respiración helada del director a mis espaldas. Con un último empujón, logré forzar la puerta principal y salir a la fría intemperie. La sirena, que retumbaba con furia, se apagó de golpe y el silencio se hizo eterno a mi alrededor. Me alejé tambaleante, sin saber si realmente había dejado atrás esa pesadilla o si, en el fondo, la locura y la entidad maligna me acompañarían para siempre.